Buenas tardes, nos encontramos con César Miralles, director general de Red.es y último responsable de la Feria FICOD. Bienvenido, César. Buenos días, ¿qué tal? Nuestra audiencia esperaba con ganas esta cita después de 3 años de ausencia de FICOD. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que hemos tardado 3 años en volver? Bueno, realmente sí, 2 ediciones, 2 años sin celebrarlo. Yo creo que en su momento pues, la industria también nos pedía que había algunas cuestiones de FICOD que teníamos que potenciar y hemos estado pues, alrededor de 1 año y medio preparando este FICOD, mejorando el anterior, potenciándolo en aquellos aspectos donde consideramos que debemos hacer más hincapié, por ejemplo, como en el tema de talento o como en el tema de financiación. Y bueno, hemos tardado, pero yo creo que ha merecido la pena porque hemos sacado un FICOD con mucha fuerza, innovador, diferente, y hemos puesto la primera semilla para continuar. El año que viene volveremos también con FICOD. De lo que no cabe duda es de que la expectación que ha generado esta nueva edición de FICOD es enorme. Llevamos unas pocas horas de feria, ponentes con muchísimo predicamento como Nick Bilton han pasado ya por aquí esta mañana. ¿Cuál es tu impresión de este arranque de FICOD 2014? Pues muy positiva. Yo creo que ha sido inspirador, ilustrativo de en qué momento nos encontramos, donde vemos que los grandes sectores económicos están transformándose hacia lo digital. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante ver, por ejemplo, todo el tema de la industria del vehículo conectado y los datos que se generan y cómo eso puede generar una industria de aplicaciones y servicios. Hemos visto también, escuchado la parte más de música y de plataformas para creadores. Ahora nos queda todavía un seminario sobre videojuegos. Hemos visto a Nick Bilton cómo nos ha contado qué tecnología vamos a usar en los próximos años, y yo creo que es bueno venir a este tipo de eventos para refrescar las ideas, abrir la mente y conocer gente interesante, ¿no? Sin ninguna duda, el Internet de las cosas y los wearables o esos dispositivos que algunos llevamos conectados y que nos hacen la vida más fácil es una de las grandes tendencias en las que más énfasis ha puesto este FICOD. Sí, sí. ¿Te has animado ya a usar tu propia pulserita para medir tu rendimiento o es uno de los objetivos que te has marcado? Pues mira, eso es un buen regalo de Reyes. Lo que sí llevo usando mucho tiempo, aplicaciones como por ejemplo Nike Plus. Y soy de los que de vez en cuando me hago mi carrera y me gusta ver la velocidad, los kilómetros, el recorrido que he hecho y compartirlo en mi perfil de Twitter y Facebook, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que todavía no he entrado en el mundo de los wearables. Que tomen nota los Reyes Magos por lo que les corresponde. Tenemos todavía 2 días relevantes por delante en esta edición de FICOD. Para la gente que se está pensando aún en sus casas si venir, si no venir, si conectarse al streaming o no hacerlo, ¿les darías alguna razón para que no se perdiesen mañana y pasado? Yo creo que sobre todo que entren en streaming, que es lo importante, porque hay un contenido que es muy, como decía, inspirador, interesante. Creo que incluso animo a los profesores en las universidades o en los colegios y en los institutos a conectar con el streaming de nuestra página web, porque vamos a ver charlas, ideas, ponencias muy interesantes, y si se pueden venir pues mejor, porque tienen la oportunidad de hacer relaciones, de entrar en contacto, de poder hablar, poder preguntar en directo a cualquiera de los ponentes que van a participar. Las 2 opciones para mí son igual de válidas. Me alegra. Creo que lo importante es que el contenido que se conozca, ¿no? Me alegra que se valore especialmente el streaming en una transmisión como es la de Agora News, que tanto hemos apostado en los últimos 7 años por el streaming. El año 2015 nos has adelantado, está ya confirmada una nueva edición de FICOD. Sí. ¿Podrías decirnos cuáles son los grandes objetivos que desde Red.es, desde el Ministerio, desde el Gobierno, en suma, os habéis marcado en materia de economía digital? ¿Dónde deberíamos estar dentro de 1 año para el FICOD 2015? ¿Qué logros deberíamos haber FICOD conseguido? quizás es todavía un poquito pronto para hablar, pero sí que tenemos algunas ideas, y del resultado de este FICOD seguro sacaremos conclusiones para que el año que viene pues mejorar
y potenciar algunos de los aspectos que puedan quedar de alguna forma no del todo tocados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como grandes estrategias del Ministerio está la Agenda Digital para España, que es un documento que está publicado en la página web del Ministerio. Son 9 planes con medidas concretas, una inversión de 2.000 millones de euros, y donde yo resumiría las estrategias. Por un lado, mejorar la conectividad en las zonas menos pobladas y zonas rurales, porque necesitamos que todo el país esté bien conectado, que es la base de la conectividad para luego disfrutar de los servicios, aplicaciones que estamos viendo cómo que se están creando. En segundo lugar, ayudar a la pyme y a la microempresa a transformarse al mundo digital. No podemos olvidar que el 90 y pico % de las empresas españolas tienen menos de 5 empleados y que tenemos que ayudarles a que adopten soluciones de cloud computing, que les generen ahorros, que mejoren la competitividad, que introduzcan innovación dentro de las empresas, y a ayudarles también en todo lo que tiene que ver con el e-commerce, con ayudas a las empresas para que pongan en marcha canales online de venta y que aprovechen la ventaja de Internet para contactar con nuevos clientes y vender sus productos y servicios, como segunda de las estrategias. El tercer lugar, emprendimiento. Tenemos que apoyar a los emprendedores, tenemos que darle visibilidad, enseñar lo que están haciendo. Se está moviendo mucho en España, que no conocemos. Yo siempre digo, levantas una piedra y encuentras proyectos que salen como setas, porque hay un movimiento impresionante en el ámbito digital, y en este sentido pues estamos trabajando para mejorar el ecosistema emprendedor. Es decir, un emprendedor, hay emprendedores que tienen buenas ideas, pero no son empresarios, no saben cómo montar una empresa, y hay personas que sí que conocen cómo montar una empresa, pero no tienen las ideas, y se trata de que ambos hablen y que se encuentren. Y aquí pues hay programas, por ejemplo, para que la universidad genere los incentivos para que los estudiantes acaben emprendiendo o iniciando proyectos de vida, proyectos vitales y profesionales en cada uno de sus ámbitos. Las grandes corporaciones tenemos que atraerlas también, y ahí estamos haciendo también un trabajo para unir esfuerzos de grandes corporaciones para que se animen a adoptar las soluciones que generan las startups, que son pequeñitas, son innovadoras, tienen mucho talento y que pueden aportar mucho a las grandes empresas, pensando ya, por ejemplo, en las empresas del IBEX. O sea, resumiendo, hemos hablado de conectividad, transformación de la pyme, emprendimiento digital, y en cuarto lugar la formación. Es muy importante incidir en la formación en tecnologías de la información y comunicación, mejora de las competencias digitales, y tenemos ahí un gran trabajo para reciclar a todos los profesionales que trabajan y que han visto cómo ha cambiado totalmente los modelos de negocio y la forma de trabajar, pensando por ejemplo en el periodismo. Tenemos que ir acabando ya, César. Disculpa que te corte, pero quiero incidir como última pregunta, porque sé que a nuestra audiencia le interesa especialmente, en la parte que has hablado de los emprendedores. ¿Tiene España las startups que se merece? ¿Las startups de las que podría ser capaz? Yo creo, vamos, contestando a la pregunta, creo que venimos de una etapa muy poco incentivadora. Es decir, pensemos, yo tengo 35 años, soy de 79, y mi generación, cuando salimos de la carrera, soy economista, pensábamos o ser economista del Estado o trabajar en una aseguradora o en un banco. ¿Ya no se piensa así? Yo creo que no. La crisis también y la situación en el empleo en general ha hecho que los jóvenes, primero, que salgan más fuera de España, y eso es bueno porque salen a un entorno más internacional, las relaciones, las experiencias que luego se traen y vuelven con una formación y una experiencia que es muy valorada en las empresas. Y por otro lado, pues la gente sí que emprende más que mi generación. Yo sí que veo un movimiento en las universidades de gente que piensa en crear una aplicación, en crear un servicio, en probar una tecnología, en crear una empresa que ponga en común a creadores con demandantes de creatividad. Sí,
cada vez vemos más emprendimiento. Coincido contigo en que curiosidad hay, pero mi pregunta es, ¿se dan ya en España las condiciones necesarias para que prospere el emprendedor digital? Las condiciones no son las mejores y lógicamente pues todo es mejorable. Es decir, yo aquí siempre digo, todo es mejorable. ¿Con quién nos comparamos? Es la pregunta. ¿Con Silicon Valley, con Israel, con Londres, con Berlín? Son ciudades que llamamos, centros del emprendimiento digital. Pues bueno, son diferentes, ¿no? Pues en Silicon Valley muy impulsado desde hace ya muchos años, pero por lo menos en los últimos 10 años, con un fuerte impulso en materia de seguridad, ciberseguridad, Ministerio de Defensa, geolocalización, wearables, que ha tirado mucho del emprendimiento y donde tenemos pues muchas grandes fortunas de inversores que ponen mucho dinero y que apuestan por empresas, por ideas en muchos casos, donde ni siquiera tenemos un prototipo. Y es un sistema muy privado, con fondos de capital riesgo y con un sistema educativo muy volcado al emprendimiento. En España, ¿qué nos falta? Un sistema educativo, una universidad mucho más adaptada a las necesidades reales del mercado y un entorno mucho más incentivador y de servicios para que emprendedores puedan tener un espacio de trabajo y un asesoramiento de expertos que le ayuden a orientar sus ideas hacia el mercado, porque es muy importante el time to market, de cómo llegar con una idea rápida al mercado y conseguir los fondos. En España, por ejemplo, tenemos una financiación pública mucho más potente que en Estados Unidos, porque aquí tenemos instrumentos como ENISA, como CEDETI, que machean inversiones privadas. Pero sin embargo nos falla la parte más de universidad y la de inversor privado. Todavía el inversor privado, el ahorrador, no está invirtiendo en el sector digital. Pues seguimos todavía, digamos, con la inercia de los sectores tradicionales, del sector inmobiliario, y todavía los perfiles de ahorradores, de inversores, siguen sin entender del todo el negocio digital. Y como no lo entienden, no están invirtiendo como por ejemplo pues está haciendo en Londres, en Berlín o en Silicon Valley. Y ese es uno de los temas Sin ninguna duda, pero en esta materia concreta de la financiación, ¿no te preocupa que las restricciones que desde la administración se han puesto a la financiación vía crowdfunding, por ejemplo, sean un obstáculo en la financiación de startups? Un obstáculo, yo creo que no. Es verdad que a lo mejor pues cuanto más incentivos fiscales tengan los inversores, pues mucho mejor, porque habrá más dinero, o por lo menos el inversor a la hora de elegir dónde colocar su dinero, si ve que el Estado pues, digamos, incentiva a invertir en startups o a través de plataformas de crowdfunding, pues lógicamente pues, la propensión a poner dinero entiendo que será mayor, pero yo no creo que sea el principal hándicap que tenemos en España para impulsar el emprendimiento. Y en mi opinión, lo que tiene que mejorar mucho es la parte de educación, cultura empresarial. Necesitamos formar empresarios. Nosotros no tenemos todavía la cultura del empresario implantada. ¿Cuántos ejemplos tenemos de empresarios inspiradores que hayan adoptado tecnología y que podamos ver? Muy poquitos. Probablemente menos de los que necesitamos. Muchos más empresarios tecnológicos. Pero ya que hay cambios que requieren de una generación entera, y ya para concluir la entrevista te pediría que nos adelantases alguna medida o algún programa en concreto que desde la administración se esté poniendo en marcha o se vaya a poner en marcha de modo inminente en apoyo al emprendimiento y en apoyo a la inversión en startups. Ya como pues yo no te puedo dar todavía no lo puedo contar, pero tenemos un programa que sacaremos, si no en diciembre, en enero, de apoyo al ecosistema emprendedor, que va a consistir en financiar el coste que tiene para una corporación, el tener unos servicios de aceleración y el permitir que jóvenes ingenieros entren en startups o creen su propia startups. Entonces vamos a poner fondos públicos para cofinanciar el coste de que un joven pueda trabajar en su proyecto de startup
o estar en una startup en un entorno de aceleración. Es una de las medidas. Que va a ser una magnífica noticia. Y te agradezco ya desde aquí, desde este momento, la primicia que nos has brindado. Muchísimas gracias por estar aquí, César. Muchas gracias a ustedes.